Cordial saludo, profesora Jenny Andrea Santamaría, y a los estudiantes de la clase de Religión, Sociedad y Estado. A continuación daremos nuestra exposición ahondando en la teología de la liberación con un énfasis en el pensamiento de Camilo Torres. Los expositores son Daniel Bustos, Diego Torres y yo, Elías Rodríguez, de la Facultad de Teología. El Concilio Vaticano I, realizado entre 1869 y 1870, ya nos abre algunos caminos para el Concilio Vaticano II y el nacimiento de la teología de la liberación. En este concilio se proclama la infalibilidad del romano pontífice cuando habla es cátedra y la relación entre Iglesia y Estado. Antes, asuntos civiles como el matrimonio, el registro o la educación era por parte de la Iglesia. Ahora son tomados por los países que se consideran aconfesionales o laicos. Se proclama el dogma de la Inmaculada Concepción. Se condena el racionalismo y el gallicanismo, abriendo la ventana a esa relación y diálogo entre fe y razón. Por medio de la revelación divina, sabemos que fe y razón no están opuestos, que ambos son caminos para conocer a Dios. Tanto la razón natural como la razón divina. Además, hay una existencia de un Dios personal. Todo esto después será recogido por el Concilio Vaticano II desde la mirada hacia los fieles. El Concilio Vaticano II, gran acontecimiento en la historia de la Iglesia y en la historia de la humanidad, se da entre 1962 y 1965, respectivamente, en la Ciudad del Vaticano. A grosso modo, la historia aquí debe ser sinónimo de proyecto hacia una perfectibilidad cristiana. Este concilio se enfoca bastante en el mundo de hoy, en la humanidad de hoy. Obviamente con un diálogo conciliar, con una perspectiva distinta de la teología, es decir, la muerte, si se quiere, de una teología que se venía practicando muy deductivamente y el nacimiento de una teología más empírica. Obviamente todo esto va acompañado de una evolución y un desarrollo. Esta evolución y este desarrollo van acompañados del Espíritu de Dios. Pues semejante concilio con estas coyunturas tan grandes no podían realizarse humanamente. Tenía que ser por gracia del Espíritu, ser acompañada, no podía estar ausente. Por primera vez en la historia de un concilio, la humanidad, el hombre, nunca había estado tan puesta en la mesa de un concilio. Las ansiedades sociales, políticas, ideológicas, culturales sirvieron como presión para que ese concilio, que ya pedía un grito de renovación, se diese. Los errores en dogma y en moral, la iglesia los tenía que aceptar, los tenía que desarrollar y obviamente cambiar. Tenía que presentar una faz nueva. Este concilio es bastante reconocido porque anteriormente en la liturgia, en la Eucaristía, el sacerdote daba la Eucaristía mirando hacia un ábside, la parte hoy en día delantera del templo, y junto con el altar, pero mirando fijamente hacia el ábside le daba la espalda al pueblo y la misa era estrictamente en latín. Pues cuestión que cambió rotundamente, ya que ahora el sacerdote tenía que mirar al pueblo y ahora no se iba a hacer en latín, la misa no se iba a desarrollar, sino en el lenguaje del país que esté presidiendo la misa, en el lenguaje propio, para que allí empezara a entrar en un papel más importante la humanidad, el pueblo. Esta faz nueva, y bueno, y todas las cosas que he venido diciendo, son más renovadoras
que reformadoras, ya estamos cansados de las reformas. La iglesia necesitaba de una renovación que tenía que ser netamente pastoral, que así fue, y que básicamente tocó verdaderamente al pueblo. En palabras de Gustavo Vallejo, Latinoamérica vibró con este concilio. El esfuerzo tan grande, tan colosal de adaptación, América Latina la vivió y la luchó por traducirla para que esa vivencia se diera entre su pueblo. Pero esto se dio hasta un tiempo después, por ejemplo, en el Congreso Episcopal de Santo Domingo, unos meses después del concilio, la visita de Pablo VI a Bogotá y obviamente el Congreso Episcopal que se dio en Medellín, que de allí sale como fruto la teología de la liberación, que se explicará más adelante. Obviamente esto tiene muchas densidades, muchas valoraciones, porque se está tratando del pobre, del desposeído. Después del Populorum Progressio, una encíclica escrita por Pablo VI, se da, esta encíclica trata sobre los países en vía de desarrollo y sobre la unidad en un contexto social en Latinoamérica. Se empieza a profundizar en esa traducción imperante que se tenía que dar y ese contacto tan directo con los pobres. Es decir, el Concilio Vaticano II, traducido en América Latina, tuvo una coyuntura gigante, una coyuntura de cambio específicamente. Esa era la idea del concilio. La segunda conferencia general del episcopado latinoamericano surge 3 años posterior al Concilio Vaticano II. Esta porque el Papa Pablo VI invita a los integrantes del CELAM. CELAM es la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Él invita a los obispos representantes del CELAM al Concilio Vaticano II y les hace la invitación de que pues deben llevar el Concilio Vaticano a Latinoamérica y mirar cómo lo van a implementar en Latinoamérica. Bueno, entonces durante estos 3 años surgen ciertas reuniones en varios lugares de Latinoamérica con la finalidad de ir reforzando o de ir aclarando ciertas temáticas pastorales en torno al Concilio Vaticano. Como podemos observar, una de ellas es la educación de los laicos, la educación de la acción social en el 66 en Ecuador. Otra se realiza en Colombia. En Colombia realizan varias, por ejemplo, en Buga, enfocado a la misión católica de Latinoamérica, siempre enfocado a Latinoamérica. De igual manera, en Melgar, Colombia, en torno a la misión pastoral misionera. Y sin embargo, en Medellín se realiza la última, que es enfocada a la catequesis, días antes de iniciar esta segunda conferencia episcopal. Bueno, como tal, se realiza en agosto de 1968 y se tiene como lema la presencia de la Iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del Vaticano II. Y es que la idea era traer todo lo que se realizó en el Concilio Vaticano II a Latinoamérica. Por eso es que es muy importante esta conferencia episcopal latinoamericana. Bueno, aquí sucede que ellos tienen en cuenta 16 temáticas que son muy importantes. Y de esas 16 temáticas logran sacar 16 documentos. 16 documentos los cuales hablaron durante esta conferencia episcopal en Medellín. Por eso es que es muy importante. Y aquí se tiene en cuenta lo siguiente. Entonces surgen 3 temas principales de los cuales se desglosan todos los 16 documentos.
y son documentos que se analizan de una forma muy sutil y muy profunda, teniendo en cuenta esa situación actual en la que se estaba viviendo cada uno en ese entonces, y también se analiza cómo se podría incluir eh, el Concilio Vaticano en cada una, pero también la actualidad en la que se estaba viviendo, y tratan pues de juntar eso. Esto es algo innovador, innovador, pero también se considera de que se avanza más de lo que se quería llegar, porque se quería llegar únicamente a implementar el Concilio Vaticano II, pero logran llevarlo a una realidad de América Latina. Esto es un cambio y es muy importante porque en cada una hacen una orientación doctrinal y pastoral, pero también hay que tener en cuenta que cada una pues es enfocada hacia la realidad de toda Latinoamérica. Es decir, si vamos a otros países de Latinoamérica, esta conferencia general del episcopado latinoamericano pues lo vamos a encontrar en los demás países de Latinoamérica. Aquí, analizando cada una, bueno, tenemos, primero aclarar que tenemos tres grupos. El primero es la promoción humana, enfocado hacia la justicia, la paz, la familia, la educación y la juventud. Dentro de ellos, pues se destaca en cada uno no solo la realidad, sino esas dificultades, esas falencias que se estaban teniendo. Y con el Concilio Vaticano se logra clarificar, se logra mejorar. Por ejemplo, en la educación, se logra mirar, bueno, cómo venía la educación tanto en los colegios, universidades, a nivel de Latinoamérica, y cómo puede empezar a mejorar. Se tiene en cuenta un poco la educación católica en colegios y universidades como más en cuenta y más estructurada, por lo que se considera muy importante. En el siguiente, en la siguiente sección, la evangelización y crecimiento de la fe, ya es enfocado hacia ya la parte del crecimiento como tal de la iglesia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la pastoral popular, la piedad popular, pastoral de élites, que ya es considerado como esos grandes grupos en educación, en poder. Entonces, ¿cómo podemos mirar esos grandes élites? La catequesis y la liturgia. Y aquí la catequesis, pues, toma un sentido y tal vez no es como nosotros la conocemos, que de pronto únicamente la catequesis para primera comunión o confirmación, sino se habla de que la catequesis debe tomar un papel fundamental dentro de la vida pues de los creyentes, con la finalidad pues de que éste sea instruido y tenga conocimiento de su fe. Y el tercer grupo o el tercer tema como tal es la iglesia visible y sus estructuras. Y aquí pues se empieza a tener más documentos, tales como lo que es sacerdotes, religiosos, movimientos laicos, formación del clero, pastoral de conjunto, medios de comunicación social, y lo estructuran de igual manera. Miran la situación actual que se estaba pasando en ese entonces y cómo con el Concilio Vaticano pues pueden llegar a cambiar y precisamente a ir un poco más allá. Entonces cada uno de estos es un documento entre 3 y 4 páginas, y lo que hacen es que lo juntan a un documento de 77 páginas. Esto también es importante porque como tal el resultado de toda esta conferencia general episcopal tiene como resultado básicamente es enfocarse en aquel que es el pobre. Entonces aquí tenemos unas citas del CELAM, que prácticamente dice pues que hay que ser consciente de que para conocer a Dios es necesario conocer al hombre, y en esto es lo que se basa prácticamente esta conferencia episcopal, en mirar al hombre, en analizar, y en conclusión pues se llega
al pobre, al pobre. De igual manera, la opción preferencial por los pobres. Y ahí es cuando empiezan a hacer una, un pensamiento más de teología de la liberación. Gracias a esta conferencia episcopal en Medellín es cuando empieza a surgir ese pensamiento de teología de la liberación. Surge gracias a esa segunda conferencia episcopal latinoamericana que se realiza en Medellín. Y es ese pensamiento por el pobre, por el hombre. Y de acuerdo con Pérez podemos decir que en un medio en el que el hombre vive con conflictos, en el que el hombre vive oprimido, eh, es cuando surge esa teología de la liberación por el hombre para que esté liberado. Y se tiene en cuenta un proceso que es político, que es del hombre, pero también un proceso que es teológico, en el cual pues se incluye a Dios. Político porque tiene como finalidad la liberación del pueblo que es oprimido por el Estado. Del hombre teniendo en cuenta pues que el hombre es considerado como esa esencia que parte y que va evolucionando, pero que también tiene historia, lo cual es muy importante. Pero también es importante ese proceso teológico que es considerado, ese proceso teológico que es considerado también pues de la parte divina, como Cristo Salvador que viene a liberar, que viene a liberarte, que viene a liberarnos. Ese es el pensamiento teológico. De igual manera, la teología de la liberación empieza a tener cambios en la iglesia. En la iglesia, pues desde los sacerdotes, obispos, religiosos, los mismos laicos empiezan a tener un cambio en sus vidas espiritual, pero también en su vida cotidiana. También es importante resaltar esos compromisos de los cristianos, esos compromisos cristianos que empieza a tener cada laico, laicos más comprometidos por ese pensamiento, por el otro, por el pobre, pensar en el otro. Y aquí surge una pregunta que es muy importante y es ¿cómo ser cristiano hoy? Y eso es lo que se empiezan a preguntar desde esa segunda conferencia episcopal latinoamericana. ¿Cómo ser cristiano hoy? Es una pregunta que realmente cambia por completo, es una pregunta que nos pone a pensar, o en ese entonces pues pone a pensar, bueno, hoy en día ¿cómo puedo ser cristiano? Pues con el otro que es pobre, con el otro que sufre. Es importante tener en cuenta y citamos a Vidal, quien nos habla del Evangelio. El Evangelio nos habla de esa preferencia por el pobre y sin embargo eso es lo que se retoma, eso es lo que se piensa y pues creo que ya lo he recalcado. Sin embargo, el Papa Emérito, Benedicto XVI, antes de ser elegido Papa, él dice pues que el Evangelio de Jesucristo es un mensaje de libertad y una fuerza de liberación, lo cual es importante dentro de este pensamiento. Y aquí surge una pregunta muy importante y es ¿por qué es un movimiento político? Bueno, la teología de la liberación es considerada un movimiento político porque tiene una mirada hacia el pobre, principalmente hacia el pobre. Pero también hay que resaltar que esa mirada hacia el pobre también va relacionada con una tendencia socialista, una tendencia pues que va ligada con buscar la igualdad. Y precisamente este pensamiento por tener una igualdad con el pobre, logra una presión social hacia el Estado, el cual pues tiene que intervenir para dar una igualdad de condición con el pobre. Y aquí es importante resaltar que uno de los principales, o bueno, digamos que sí, se considera como el principal autor de este pensamiento, de esta corriente de la teología de la liberación, es Gustavo Gutiérrez Merino,
que pues lo vamos a escuchar siempre como dentro de la teología de la liberación. Él fue un sacerdote dominico y es considerado como el padre de la teología de la liberación. Bueno, y pues vamos a nombrar unos datos así rápidos de él. Bueno, él en este momento él se encuentra vivo, tiene 91 años. Él nace el 8 de junio del 1928 en Perú, en Lima. Sin embargo, él en 1947, él decide entrar a estudiar medicina. Él le apasionaba la medicina y decide entrar a la universidad a estudiar medicina. Sin embargo, él se da cuenta que no es la medicina lo que realmente le apasiona y que Dios le está haciendo un llamado a la vida sacerdotal, por lo que él ingresa al seminario a la orden de los dominicos. Aquí se cruzan los caminos con Camilo Torres, que ya ahorita vamos a hablar de Camilo Torres. Y lo que sucede es que él va a estudiar filosofía a Bélgica, a la Universidad de Lovaina, y ahí se conoce con Camilo Torres, logran conocer y logran también fortalecer este pensamiento de la teología. Posteriormente, él en Francia estudia teología y, y bueno, estos son como los datos curiosos, pero también es importante tener en cuenta que en esta segunda conferencia episcopal de Medellín, él fue asistente, él fue invitado y tuvo un cargo de teólogo precisamente con esa finalidad de participar dentro de esta conferencia. Y es por eso que de ahí pues surge este pensamiento con este sacerdote. John Sobrino, otro autor de la Teología de la Liberación, teólogo jesuita español, en materia de cristología, eclesiología y espiritualidad de la liberación, nos propone a un Jesús histórico, el de Nazaret, viendo su humanidad y predicación por los pobres en el reino de Dios, separado el reino de Dios de Jesucristo, pero ambos complementados en un Cristo liberador y salvador desde la encarnación, en una liberación del pecado y de la pobreza. Dos de sus obras, Jesucristo liberador, lectura histórico-teológica de Jesús de Nazaret y la fe en Jesucristo, ensayos de las víctimas, tuvieron una notificación por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la cual se tienen algunas posturas que pueden estar alejadas precisamente en el pensamiento de John Sobrino de la tradición del magisterio de la Iglesia. Por ejemplo, viendo a un Jesús histórico sin su divinidad, como hijo de Dios. Además, pensando que la muerte y la crucifixión son puramente o simplemente acciones consecuentes de esa lucha, como una condena romana con relación también a los religiosos judíos. Es por eso también que se abren algunas críticas, no tanto por la acción preferencial de los pobres, sino que no se distorsiona esa teología de una simple ideología. Leonardo Boff es uno de los teólogos fundadores de la teología de la liberación. Hoy en día, junto con Frei Beto, otro religioso de la misma tendencia, pero un poco más actual, logran promover el verdadero ideal de la teología de la liberación. De igual forma, es uno de los teólogos de la liberación crítico del capitalismo como sistema injusto e intenta también promover a Jesucristo como defensor de los pobres dentro de su propio pensar y de su teología. A partir de la década de los años 90, él pues se ha interesado un poco más por la teología de la ecología. Pues este era un sacerdote franciscano y logra capturar todas esas enseñanzas de su comunidad hacia este modo de pensar que es la teología de la ecología. El movimiento Golconda es el mayor referente de la teología de la liberación, que nace, por decirlo así, como semilla, como una institución
de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, junto con otras instituciones nacionales y latinoamericanas como el Instituto de Catequesis, el Instituto Pastoral Litúrgico y obviamente Golconda, que es el que estamos tratando, constituido en 1968. El movimiento Golconda se desarrolla a partir de unas expresiones continuando el legado de Camilo Torres, es decir, una transición del pensamiento de Camilo Torres hacia el movimiento Golconda, que vamos a desarrollar, que son los siguientes: los curas camilistas de la Arquidiócesis de Bogotá, que desarrollaron una pastoral de acción en diferentes parroquias de Bogotá, especialmente en los barrios Meissen, La Florida, etc. Las religiosas y profesoras del colegio de Marymount en el norte de Bogotá, ellas conscientes de que se necesitaba una educación en barrios digamos más necesitados, más pobres, pues ellas abren un colegio, otro colegio en el barrio Galán, como respuesta a ese problema social que se estaba viviendo, y parte de su pastoral y enraizados con o relacionados con los curas camilistas. Y por último, el grupo de estudiantes encabezado por el profesor Zavala, que crearon el modelo de educación integral, que fue supremamente central en la educación en Colombia. Estas estos tres campos o expresiones, por decirlo así, articulan y encuentran una orientación hacia un compromiso evangélico y un compromiso social, que evidentemente fue lo que cumplieron estas expresiones. No podemos olvidar a Noel Olaya, a Monseñor Valencia, este último con un pensamiento revolucionario, pero consciente de que una revolución no puede desarrollarse en ámbitos de la violencia. No se puede solucionar un problema con más violencia. Antes lo hunde más y antes lo agudiza, pues de cierta manera. Hay que tener en cuenta también otros sacerdotes de este movimiento, algunos pues que se fueron integrando a grupos armados lamentablemente, y otros que fueron asesinados por sus acciones pues pastorales en algunos barrios, tales como René García, el cura Pérez, que él fue también uno de los que se integró a un grupo armado, bueno, etcétera. Y anteriormente había referenciado a Noel Olaya. Él fue uno de los que conceptualizó una teología basada, digamos, en la encarnación, en la revelación, en la resurrección, plasmada hacia lo social. Ahí se hace un estudio que pues de pronto ahondaremos en otra ocasión. Hay que tener en cuenta que este movimiento empieza a traducir el Populorum Progressio, encíclica que ya habíamos explicado anteriormente, escrita por Pablo VI, la traduce hacia un modelo pastoral militante. Y ese modelo pastoral militante fue la viva imagen de estas tres expresiones. Es decir, se tradujo de esta forma escrita, pero también se hizo a manera de acción, con su pastoral de acción en cada una de estas acciones. Ahora bien, Golconda evoluciona a partir del pensamiento de Camilo Torres. El pensamiento de él era pues de revolución, de un pensamiento en contra del imperialismo, de lo neoliberal, y nos acercaba hacia una manera de socialismo para las personas, es decir, una mirada centrada hacia las personas desposeídas, vulnerables, pobres. Es decir, aquí se encuentra una relación
religión, sociedad y Estado. Es evidente que este movimiento, a pesar de que ya no exista, haya dejado cimientos en cada uno de los lugares en el que estuvo, especialmente estos grupos que se caracterizan y que hoy se recuerdan. ¿Qué hubiese pasado si la teología de la liberación no hubiese existido en Colombia y por ende en Latinoamérica? La prevalencia de la jerarquía conservadora. Lamentablemente en Colombia y en Latinoamérica existía una jerarquía bastante conservadora, bastante cerrada a los procesos de cambio y de revolución. Principalmente sus temores eran por las influencias socialistas y tendencias hacia el pobre. Era lo que más temía la jerarquía conservadora, especialmente pues en Colombia, que es el tema. La teología hubiese sido más deductiva, pues unas décadas después, igual que la primera consecuencia, enrollada, por decirlo así, en su razonamiento, en considerar únicas verdades. No se hubiese desarrollado una teología empírica, como ocurrió con la teología de la liberación. Una reforma más explosiva o a gran escala, eso hubiese sido evidente. A más presión, más grande será la explosión, metafóricamente hablando. Las injusticias sociales, económicas, culturales, políticas que se vivían en Latinoamérica, clamaba el pueblo la necesidad de un cambio. La incomprensión de los desposeídos. La teología de la liberación tiene como fundamento a la persona pobre. Sin la teología de la liberación, lamentablemente el desposeído hubiese seguido en un esquema totalmente distinto. El impulso del Vaticano II se hubiese visto acuciante, es decir, lento. Se hubiese traducido aquí en Latinoamérica y en Colombia unos años después de este concilio, y las cosas pues no hubiesen sido igual en materia social y religiosa. Y por último, la Asamblea Episcopal de Medellín hubiese tenido sentido, puesto que es de allí donde nace el motivo de esta exposición, la teología de la liberación, la teología dirigida a los pobres. La teología de la liberación en Europa, aunque aparentemente después de ese encuentro entre los mundos, no descubrimiento de América, esas dos culturas, la teología de la liberación precisamente quiso desligarse de ese eurocentrismo, siendo una teología propiamente de Latinoamérica. Encontramos también en la Iglesia algunos documentos que hacen esa opción preferencial por los pobres. Y hoy vemos que en Europa, con el impulso del Papa Francisco y una iglesia pobre para los pobres, una teología del pueblo, rama de la teología de la liberación, es un ambiente en el que aparentemente ese primer mundo tiene exclusión social, secularización de los migrantes que intentan buscar y mejorar su calidad de vida en suelo europeo, que traen y abren un diálogo intercultural e interreligioso. Es ahí donde, por ejemplo, desde la teología, la Asociación de Teólogos Juan 23 intenta responder en Europa a esa teología de la liberación. Teólogos de España que ven esas nuevas realidades de pobreza. El pensamiento de Camilo Torres, sacerdote católico, sociólogo y guerrillero, encaminada desde un amor al prójimo y un amor eficaz traducida en acciones y obras, desde los movimientos populares y lucha de clases, que también introdujo a los estudiantes universitarios en realidades de barrios como Tunjuelito, buscando una liberación en tres tareas: política, de la realidad y el orden social del gobierno, del ser humano con las desigualdades y las faltas de oportunidades, y teológicas, cuando esa pobreza puede convertirse en pecado y haciendo víctimas a esas mismas personas de la explotación laboral o sexual o de la delincuencia o de otras consecuencias aún mayores. Fue capellán y fue cofundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional.
Además, estuvo en la creación del Frente Unido del Pueblo, en oposición al Frente Nacional. Ya daba algunas miradas hacia la iglesia que se encontraba apolítica, que no hacía ninguna injerencia en la sociedad, precisamente para resarcir las posiciones anteriores, la guerra entre liberales y conservadores. Es por eso que tiempo después Camilo Torres ve que esa revolución emprendida desde la teología y la fe no se encuentra desde el pacifismo y para él el uso y la violencia. Ingresa y es miembro del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y 6 meses después es activo en combate militar. De ahí también nace la pregunta de este curso: si la violencia, aun con sus justificaciones sublimes y construcción de un mundo mejor, son justificables para que se utilice la revolución por medio de la violencia, tañendo también a las críticas a la teología de la liberación. Vemos que, claro, Jesús fue un revolucionario, pero del amor, en la cual aparece esa discrepancia entre teología o ideología. Y más que críticas, aparecen son algunos lineamientos para responder precisamente a que sea teología, la cual no se olvida las dos naturalezas de Jesús, divino y humano, como Hijo de Dios, que nos libera sobre todo del pecado que nos tenía y que nos tiene en la oscuridad. Además, como él dice, la verdad os hará libres. Desde la iglesia no podemos olvidar que la teología de la liberación también ha estado siempre presente. Es decir, antes de la teología de la liberación no se puede pensar que la pobreza y la opción por los pobres está olvidada. No, desde las órdenes mendicantes precisamente se ha hecho renuente esta petición de mirada de ese Cristo servidor. Además, organizaciones, fundaciones, ONGs, inclusive sin distingo de religión, también han contribuido de sobremanera en la construcción por un mejor plan en el país. Además, dentro de esas críticas, no se puede pensar que la muerte de Jesús es simplemente o aparentemente política. Claramente hay que verlo desde los ojos de la fe, la cual es una entrega total de amor hasta el extremo, haciendo la voluntad del Padre, en filial comunión con el Padre, de la cual nos rescata también de la muerte. La cruz es el trono de Dios en la cual nos espera con los brazos abiertos de un amor y misericordia, ya no desde la vergüenza. Y esas críticas tampoco pueden desembocar en unas realidades contrarias de conformismo, de no hacer nada. Al contrario, siempre faltarán acciones y esfuerzos de parte de cada uno de nosotros desde la sociedad para hacer frente a esas nuevas realidades, sobre todo hoy en día, de pobreza y de exclusión, también de explotación, desde esas desigualdades económicas, sociales, pero también desde esas violencias de conciencia. Por eso que toda teología debe marcar por la acción y por la renuente llamado a estar presentes como hermanos en medio de la comunidad, como también partícipes de la creación.